¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de grupos pequeños en la serie que estamos viendo sobre las cartas de Primera de Juan. Hoy para hablar de que el que no ama no conoce a Dios. El apóstol vuelve a retomar después de un pequeño intervalo para hablar del discernimiento espiritual, vuelve a retomar el tema del amor, lo hace de una manera más precisa y más ampliada. Lo que nos va a hablar es de ir la otra milla, de las motivaciones que debemos tener para hacer eso. Vamos al pasaje, primera de Juan 4, 7 al 11. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Si yo debo amar como Cristo, entonces le haremos dos preguntas a este pasaje. ¿Qué se requiere para amar como Dios me amó? ¿Y cuál es la verdadera manifestación del amor? Vamos a la primera. ¿Qué se requiere para amar? Y el versículo 7 nos da la respuesta. El amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué se requiere para amar? Dos cosas. Haber nacido de nuevo y conocer a Dios. Evidentemente no son la misma cosa porque usa la conjunción y en el medio. Entonces, evidentemente nos dice que una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es conocer a Dios, porque para conocer a Dios requiere de tiempo, requiere de intimidad. Yo aprendo a amar a Dios en la intimidad. Necesito ser cambiado y ser transformado para poder amar como Dios ama. La mayoría de los creyentes tienen una imagen distorsionada del amor porque no conocen verdaderamente a Dios, lo conocen de manera defectuosa. Si tengo problemas para relacionarme con los hermanos, entonces yo tengo una concepción defectuosa de la imagen de Dios. Algo en la imagen de Dios en mi vida está distorsionado. Pero mientras más conozco a Dios, más fácil me resulta amar a las personas porque el amor es de Dios. Si conozco poco a Dios, entonces me resulta difícil amar a los demás. ¿En qué forma la imagen de Dios me ayuda a amar mejor? Bueno, mientras mejor veo a Dios, peor luzco yo delante de Él. La cercanía a Dios lo que te va a dar es una imagen tuya real de quién sos realmente delante de Dios. Alguien que es rebelde, alguien que está sucio, alguien que no merece nada. Entonces, cuanto más me acerco a Dios, más humilde, más tolerante y menos crítico con los demás me vuelvo. Pero cuanto yo conozco poco a Dios, me acerco poco a Él, entonces luzco mejor yo, peor lucen los demás y menos quiero amarlos, más me cuesta. Dios no ama así. Dios no nos ama porque nosotros tengamos cosas lindas que le atraen en nuestra vida. No hay nada atractivo en nosotros. Deuteronomio 7, 7 y 8 dice, el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo un juramento que le había hecho a tus antepasados. Te amó porque quiso amarte, porque decidió amarte. Nosotros no amamos así. Amamos porque el otro tiene algo atractivo, algo que nos llama la atención, algo que nos interesa, algo que nos gusta. Tenemos algún feeling, algo que nos motiva. Pero Dios me amó cuando yo no tenía ningún interés por Él. Me amó cuando estaba muerto en delitos y pecados. Me amó en medio de mi rebelión, de mis prejuicios, de mi orgullo. Me amó cuando estaba lejos de su reino y estaba construyendo el mío, totalmente alejado de Él. Me amó aun cuando yo estaba necio y era débil. Me amó cuando yo no le amaba. Dios dice, si entiendes esto, entonces quiero que ames así a tus hermanos. Nosotros rechazaríamos a las personas así, ¿no es cierto?
Pero dice el versículo 8, el que ama es porque conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios. Es muy categórico. Cuando tengo dificultad para amar, yo tengo un problema de conocimiento de Dios. Quizás no nací de nuevo y quizás no conozco a Dios en profundidad. La imagen de Dios que yo tengo puede estar defectuosa y por eso los demás lucen defectuosos. Necesito conocer más íntimamente a Dios y tengo que nutrir más mi relación con Él para poder amar verdaderamente como Él me ama. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la verdadera manifestación del amor? Versículos 8 y 9. Dios manifestó su amor al enviar a Jesucristo. Él actuó cuando amó, envió a su único Hijo. No mandó ángeles, Él envió lo más preciado que tenía. Era el único Hijo y lo envió por seres desahuciados como nosotros. La próxima vez que quieras saber cuánto Dios te ama, mira simplemente la cruz. Allí está la respuesta. Abraham también estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, pero era distinto, porque su sacrificio era para Dios y Dios se merece lo mejor. Sin embargo, Dios sacrificó a su único hijo por seres que eran sus enemigos, que estaban sucios por el pecado. Cristo no reclamó ningún derecho, ni al nacer, ni al vivir, ni al morir. Nosotros vivimos reclamando nuestros derechos, y eso habla de la carnalidad que nosotros tenemos. Cuando se trata de mi hermano, debo ir la otra milla. Cristo abandonó la eternidad porque vio nuestra necesidad, y por eso dejó su eternidad para venir a esta temporalidad, para llenar nuestras necesidades. Y por eso dice Juan, cuando veas a un hermano en necesidad, no es suficiente con que le digas voy a orar por vos, sino que debes dar una respuesta a esa necesidad, como Dios hizo con nosotros. Imagínate si Dios al mirar nuestra necesidad le hubiera dicho a Jesús y al Espíritu Santo, bueno, vamos a orar por ellos, pobrecitos. No, Él movió todo y envió a su Hijo por nosotros. Santiago 2, 15 y 16 dice, supónganse que ven un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y ustedes le dicen, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le das ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve eso que estás diciéndole? ¿De qué sirve tu fe si no cubrís la necesidad del otro? Ser cristiano significa que yo voy a estar ahí para ti y tú vas a estar ahí para mí, todo el tiempo que sea necesario. Si tenemos el poder del Espíritu Santo y no somos capaces de hacer esto por nuestro hermano, estamos en serio problema. Nuestra fe no es digna de ser seguida ni proclamada. La iglesia primitiva entendió muy bien esto y ellos vendían sus posesiones para suplir las necesidades. Y en contextos como los nuestros, rodeados de tanta necesidad, todos estamos bajo prueba en este sentido del amor. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por otros que están en necesidad? Si el otro es tu hermano, su problema debería ser tu problema, porque para Dios nuestro problema fue su problema. Él no se quedó diciendo, bueno, lo que te pasa es producto del pecado, así que arreglátelas vos. Nosotros sufrimos a causa de nuestro pecado, pero Dios nos amó y envió a su Hijo por nosotros. Por lo tanto, Él espera que nosotros hagamos lo mismo por los demás. Aunque los demás estén sufriendo a causa de su pecado, nosotros debemos responder por ellos. En las bodas de Canaán, Jesús convirtió el agua en vino para sacar a una familia de apuros, porque en esa época quedarse sin vino en una fiesta era una vergüenza. No tuvo otro motivo para este milagro. A veces tendremos que hacer algo para sacar a un hermano de la vergüenza que su pecado le está dando. Como Dios cubrió a Adán cuando éste pecó con una hoja, eso también hizo Jesús cuando vino por nosotros. Él vino a sacarnos de la vergüenza. Dice Mateo 5, 41 y 42, si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2, dales a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. El que ama va a la otra milla.
Y esta otra milla acá era una obligación hacerlo. Por eso el que ama va otra milla más, además de la que era obligatoria hacer. ¿Cuántas millas deberíamos hacer voluntariamente por nuestro hermano que está en necesidad y no me está demandando hacerlo? Nosotros lo que pasa es que vivimos muy cómodos en nuestro espacio, nuestro lugar, nuestro tiempo, y no queremos hacer sacrificios por nadie. Pero sin embargo, Cristo hizo el sacrificio por nosotros, renunció a su espacio, a su tiempo, a su lugar, por amor a nosotros. Él se complicó la vida para facilitarnos la nuestra. Dice, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo, versículo 40. Si te demandan, entonces dales tu abrigo. Si con quienes me demandan o me obligan a ayudar, a dar, debo hacer esto, cuanto más con un hermano en necesidad que no me lo está pidiendo. Cuando te preguntas por qué tengo que ser siempre yo entonces el que doy, revisa tu amor, porque no estás amando como Dios te amó. No importa qué es lo que haga el otro. Quien ama cede sus pertenencias, sus derechos, su tiempo, su espacio y aún su propia vida, porque amar es algo práctico. En el ejemplo de Jesús en Juan 4, 1 al 3, veámoslo. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. ¿Qué hizo Jesús? Cuando oyó que había conflicto entre los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, él se retiró para dejarle espacio a Juan en su ministerio, porque Cristo siempre vivía cediendo sus derechos. Otro evento, por ejemplo, en Marcos 6, 31. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a otro lugar más tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles ni siquiera habían tenido tiempo para comer. Jesús vio la necesidad de los discípulos y les dijo, vamos a otro lado, así podemos descansar y comer. Pero cuando se dio vuelta, después de haber caminado, haber llegado a un lugar, se dio cuenta que la multitud los había seguido. Los discípulos los querían despachar porque estaban cansados. Ni siquiera habían comido. Pero Cristo miró a las multitudes con compasión. Las vio en su dolor, en su desencanto, en su desesperanza. Se compadeció de ellos, aun cuando estaba cansado y sin comer. Y les dijo a sus discípulos, denles de comer. La necesidad profunda de la gente era más urgente que la necesidad básica de descanso y comida de él y de sus discípulos. Estaban primero los otros. Nosotros no miramos a la gente en su necesidad profunda, pasamos de largo. No les preguntamos, porque si nos paramos y les tenemos que preguntar, sabemos que vamos a tener que dejar algo de costado, nuestro tiempo, algo vamos a tener que hacer, algo vamos a tener que dar, y no estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad. No estamos dispuestos a incomodarnos por ellos. Mejor mañana o en otro tiempo, cuando tenga tiempo. Si amamos, nos vamos a tener que importunar muchas veces e ir muchas veces otra milla por el otro y darle aún cosas nuestras. Tendremos que ceder espacio, lugar, tiempo y derechos. Dios amó enviando a Jesús y por eso Él dijo, así también ámense ustedes. Dios envió a Jesús como propiciación por nuestros pecados, versículo 10. Dios descargó su ira sobre Jesús para darnos a nosotros vida. Inmediatamente después en el versículo 11 dice, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Tendrás que cargar con las consecuencias del pecado de otros, porque Dios cargó con las consecuencias de nuestro pecado. Así que te pide que vos también hagas lo mismo por tu hermano. ¿Cómo se debe traducir esto en mi vida? ¿Cómo se traduce en amor? Te lo voy a decir en algunas frases. Amar es permanecer en silencio si hablando vas a herir, como Jesús cuando lavó los pies a los discípulos. Amar es perdonar cuando las palabras del otro te han herido, como cuando Pedro solo fue visto por Jesús cuando le negaba maldiciéndolo. Cristo nunca le reclamó a Pedro su negación, lo restauró.
Amar es lucir como sordo, aún no siéndolo, cuando se habla del pecado del otro. Como cuando Jesús en casa de Simón le hablaban de la mujer prostituta que le lavaba sus pies. El amor no difunde el pecado del otro. Amar es dar espacio a otros para que crezcan, como Jesús cuando se retiró y dejó que Juan el Bautista siga creciendo en su ministerio. Amar es ser paciente ante la impaciencia del otro, como Jesús cuando lo rechazaron en Samaria y 2 de sus discípulos querían que Dios envíe fuego del cielo. Jesús le dijo: no saben de lo que hablan, ya no sigan. Amar es llorar con el dolor del otro, como Jesús cuando lloró con María y Marta frente a la tumba de Lázaro, aun cuando sabía que él lo iba a resucitar. Amar es restringir tu poder aunque tuvieras derecho, como Cristo en la cruz. Él podía haber enviado a sus ángeles que lo rescataran, pero se dejó matar para morir por nosotros. Nuestra mente necesita saber lo que es amar. Nuestro corazón necesita experimentar este amor de Dios. Nuestra voluntad necesita moverse a la acción. Yo no sé lo que es amar hasta que no vaya, haga y actúe. No sé lo que es amar hasta no ver a la gente en su necesidad y que me duela. No sé lo que es amar hasta no estar dispuesto a cargar las consecuencias de los pecados de los demás, como Dios cargó las consecuencias de mis pecados. Te dejo con los guías de grupo para que sigas profundizando estos temas. Que Dios te bendiga.